El joven que ves en pantalla es Carlo Emilio Galván. Desapareció tras cruzar la puerta de un baño en el bar Terraza Valentino. Pasó más de una semana desde que desapareció Carlos Emilio Galván Valenzuela en el bar Terraza Valentino de Mazatlán, Sinaloa. Y pues efectivamente mi hijo Carlos Emilio se encuentra desaparecido desde el día 5 de octubre del 2025, cuando acude a un establecimiento en el puerto de Mazatlán, a un restaurant bar Terraza Valentinos. Carlos Emilio tiene 21 años y es originario de Durango. En septiembre terminó la licenciatura de gastronomía y viajó con su familia a Mazatlán para festejar su cumpleaños. Un joven de 21 años, recién egresado de gastronomía, con la vida expandiéndose frente a él como un mapa por descubrir, entró en la arquitectura de un sanitario y simplemente se disolvió en el vacío. No hubo gritos, no hubo disparos, no hubo señales de lucha que alertaran a las primas que lo esperaban en la mesa, rodeadas de la música rítmica que oculta el horror. En ese instante, Carlos dejó de ser un hijo, un hermano y un estudiante para convertirse en un expediente más en un estado que ha hecho de la desaparición una industria silenciosa. La desaparición en Sinaloa no es un evento fortuito, no se trata solo del crimen organizado que opera, sino de una estructura institucional que parece diseñada para administrar el dolor en lugar de resolverlo. Cuando el dueño del lugar donde alguien se esfuma resulta ser un alto funcionario del gobierno, la historia de Carlos Emilio es un doloroso misterio, donde los videos de seguridad se entregan, pero manipulados. Las cámaras no sirven y los jueces niegan amparos argumentando que la incertidumbre no es un tormento. Por otro lado, es la historia de una madre, Brenda Valenzuela, que ha tenido que aprender el lenguaje de las fosas y los peritajes para no permitir que el nombre de su hijo quede en el olvido. El Verde, una comunidad que ahora es sinónimo de tragedia, ha revelado ser un cementerio clandestino donde los cuerpos de mineros y jóvenes se amontonan bajo capas de tierra batida. Hay una ironía sangrienta en el hecho de que, mientras el gobierno promociona la alegría obligatoria de las fiestas, las madres buscadoras clavan rosarios en el suelo, implorando que la tierra les devuelva un fragmento de lo que les fue arrebatado. Mazatlán es hoy una ciudad que baila sobre cadáveres, un teatro de lo absurdo donde la alegría es una consigna oficial y el luto es un acto de resistencia ciudadana. Pero antes de iniciar quisiera enviar un saludo muy especial y cósmico a Diana Pato, que me escribió: hola Tess, eres mi favorito, me encantaría conocerte, infinitas bendiciones y un año de prosperidad. Soy Diana Camilo, colombiana, pero vivo en Quito, Ecuador. Pues muchísimas gracias, te deseo lo mejor en tu vivienda en Ecuador, en tu experiencia en Ecuador. Espero que las cosas estén saliendo muy bien. Gracias por verme. A mí me gustaría mucho conocerte. Te envío un fuerte abrazo. Te deseo lo mejor del mundo y espero que te siga yendo espectacularmente. Te envío un abrazo. También quiero saludar a Chío Te Lo Cuenta, que me escribió: gracias, excelente video, lloré mucho, te felicito por tu trabajo. Gracias Chío por ser tan noble de sentimientos, por tener la sensibilidad que desde luego es importante para hacernos sentir más humanos. Entonces te agradezco por verme, por ser sensible y te envío un gran abrazo. Gracias por tu apoyo. Y por último quiero saludar a Ana Salina, que me escribió: gracias a ti Ana por estar aquí en la comunidad, por ver el trabajo. Para mí es supremamente importante eso, así que te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Y sin más, continuemos con el caso. Mazatlán se extiende como una herida abierta a la orilla del océano. La zona dorada, con su promesa de exclusividad y fiesta eterna, es en realidad un terreno acotado de caza donde el control de la noche no pertenece a las leyes del Estado, sino a figuras que operan desde la ilegalidad,
El bar Terraza Valentino, ubicado en el Malecón, es el epicentro de esta dualidad. Por fuera es una estructura icónica que atrae a turistas de todo el país. Por dentro, un espacio donde la vigilancia es selectiva y la seguridad, una ilusión que se desvanece al cruzar el umbral del sanitario. Aquella madrugada del 5 de octubre de 2025, Carlos Emilio se levantó de su mesa a las 2:20 am. El ambiente estaba cargado del olor a alcohol barato, perfume caro y el salitre que se filtra por las terrazas abiertas. La música es un pulso constante de reggae y rock que invita al movimiento. Servía de cortina sonora para lo que ocurría en el interior de los baños. Las primas de Carlos, al notar su tardanza, intentaron buscarlo, pero se toparon con la primera barrera, el personal del establecimiento. En el mundo de los crímenes, el bloqueo es siempre el primer indicio de una culpabilidad compartida. Los empleados aseguraron que no había nadie, mientras en algún lugar del recinto, el destino de Carlos ya estaba siendo sellado. La ciudad de Mazatlán, en su afán por mantener la fachada de puerto seguro, ha permitido que se instalen dinámicas de control territorial donde los jóvenes son vistos como mercancía o como piezas de recambio para la guerra interna del cártel de Sinaloa. El caso de Carlos Emilio no es un hecho aislado, es parte de una serie de desapariciones de turistas que han transformado el Malecón en un foco rojo para los visitantes provenientes de Durango y otras entidades vecinas. La desaparición es aquí una herramienta de reclutamiento forzado, una forma de alimentación para la bestia de la guerra que exige carne fresca de manera constante. El nombre del propietario de un establecimiento donde alguien desaparece suele ser el dato más relevante y a la vez el más silenciado. Terraza Valentino es propiedad de Ricardo Velarde Cárdenas, quien en el momento de la desaparición de Carlos Emilio ostentaba el cargo de secretario de Economía del estado de Sinaloa. Esta vinculación no es una coincidencia menor, es el eje sobre el cual gira el hermetismo oficial y la dilación de las investigaciones. La renuncia de Velarde Cárdenas, ocurrida semanas después bajo la presión mediática y tras un cateo tardío en su establecimiento, fue presentada como un acto de transparencia. Sin embargo, para la familia de Carlos Emilio, el daño ya estaba hecho. Los primeros días de una desaparición son fundamentales y en este caso, esas horas se perdieron en la negativa del bar a entregar los videos de vigilancia y en la aparente protección que el sistema brindó a uno de sus integrantes más prominentes. El Estado, en su faceta mitómana, intenta convencer a la ciudadanía de que la ley es igual para todos, mientras en la práctica las influencias políticas actúan como un escudo que desvía el curso de la justicia. La madre de Carlos, Brenda Valenzuela, ha sido enfática en señalar que la falta de resultados a meses de la desaparición no es producto de la incapacidad, sino de una decisión política. En Sinaloa, el poder no se ejerce solo desde los despachos, se ejerce en la capacidad de silenciar las cámaras y de borrar los rastros. De esta forma, el bar Terraza Valentino se convirtió en un agujero negro donde la verdad fue succionada por los intereses de la imagen pública y la estabilidad del gabinete estatal. La fiscalía finalmente presentó una versión basada en grabaciones que, según la familia, fueron entregadas con inconsistencias y manipulaciones evidentes. En estas imágenes de baja nitidez, se observa a Carlos saliendo del establecimiento por una puerta lateral que conduce a la zona de las letras monumentales de Mazatlán, acompañado por dos sujetos. Esta narrativa oficial busca establecer que el joven abandonó el lugar por su propia bocu, una frase que en el argot judicial mexicano se utiliza con frecuencia para criminalizar a la víctima
o sugerir una ausencia voluntaria. Sin embargo, la lógica emocional de la familia desmiente esta posibilidad. ¿Por qué un joven que celebra su cumpleaños dejaría a sus primas solas en una mesa para irse con dos desconocidos? La imagen de Carlos siendo guiado por estos hombres sugiere una forma de coacción sutil, un secuestro que no necesita armas a la vista porque se basa en el terror psicológico o en la autoridad que ejercen quienes controlan el lugar. Hoy, a 5 días de su desaparición y justo en su cumpleaños 21, no hay motivo de festejo. No podemos abrazarlo, cantar las mañanitas, partir un pastel. El destino final de la camioneta que abordaron, según las autoridades, fue el sector de Lomas de Mazatlán, pero después de ese dato, el rastro se pierde nuevamente. La tecnología, que debería ser la herramienta definitiva contra la impunidad, se utiliza aquí como una pantalla de humo, videos que tardan meses en ser analizados, peritajes enviados a la Ciudad de México que nunca regresan con resultados concretos y una opacidad que solo beneficia a los perpetradores. La comunidad del Verde se ha convertido en el epicentro de la búsqueda nacional tras el hallazgo de múltiples fosas clandestinas. En febrero de 2026, lo que comenzó como una investigación por la desaparición de 10 mineros de la empresa Vizsla Silver escaló hasta convertirse en el descubrimiento de un cementerio sin nombres. Remover la tierra en el Verde es enfrentarse a la náusea. Hasta la fecha, se han recuperado 14 cuerpos de 4 fosas distintas en esta zona. La identificación de 5 de estos cuerpos como los mineros secuestrados el 23 de enero de 2026 confirmó lo que muchos temían, que la región serrana es un terreno de ejecución y entierro para quienes no pagan cuotas de extorsión o para aquellos que son confundidos por las facciones en guerra. La presencia de la Guardia Nacional y el Ejército blindando el sitio es un testimonio silencioso de que el control del territorio está en disputa y que la ley solo llega cuando ya es demasiado tarde. Para Brenda Valenzuela, el Verde representa una esperanza teñida de horror. Al enterarse de los hallazgos, solicitó a las autoridades información técnica para saber si su hijo podría estar entre los cuerpos no identificados. La madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven desaparecido en Mazatlán desde el pasado mes de octubre, informó que interpusieron un amparo tras denunciar que autoridades no les han entregado información clara sobre los restos humanos localizados en fosas en Concordia. La respuesta institucional fue el hermetismo. Un juez federal le negó el amparo para acceder a la carpeta de investigación de las fosas, argumentando de manera cínica que el no saber no constituye un tormento legal. Esta desconexión entre el derecho y la humanidad es lo que define el fracaso del Estado mexicano, la incapacidad de reconocer que para una madre el silencio de la ley es una forma de tortura continuada. Detrás de cada desaparición hay una cara, pero también hay una estructura. Informes de inteligencia y crónicas periodísticas apuntan a que el control de la vida nocturna en Mazatlán está bajo el mando de una figura conocida como El 40, un operador vinculado a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Este grupo no solo se dedica al tráfico de sustancias, sino que ha diversificado su portafolio criminal hacia el control de establecimientos, la venta de vapeadores y, lo más alarmante, el reclutamiento forzado de jóvenes. La desaparición de Carlos Emilio se inserta en esta dinámica de carne de cañón. Un joven con su perfil sano, deportista, con formación profesional, es un activo valioso para las organizaciones criminales en medio del conflicto que estalló en septiembre de 2024 entre las facciones de los Chapitos y la Malliza.
En este escenario, la ciudad se convierte en una despensa humana donde los ciudadanos son extraídos para alimentar una guerra que no eligieron. La sensación de inseguridad que reportan los habitantes no es paranoia, es la respuesta lógica a un entorno donde caminar por el malecón puede terminar en una fosa clandestina en Concordia. Esta estética del mal se manifiesta en la normalización de la violencia. Mientras las familias marchan con pancartas y fotos de sus hijos, el gobierno del estado promociona el Carnaval de Mazatlán como si la ciudad fuera un oasis de paz. Esta disonancia cognitiva es una forma de violencia psicológica contra las víctimas a quienes se les pide que guarden silencio para no afectar el turismo. Esa vaca sagrada que justifica el olvido sistemático de los desaparecidos. El caso de mi hijo ha estado lleno de inconsistencias, de omisiones, de acciones fuera de tiempo que no se han realizado con la debida urgencia. Frente a un sistema que borra rostros, Brenda Valenzuela ha decidido multiplicar la imagen de su hijo. Su lucha ha trascendido las fronteras de Sinaloa y Durango, llegando hasta Washington, D.C., donde visibilizó la desaparición de Carlos Emilio frente al Capitolio y el monumento a Washington. Esta internacionalización del caso es un acto de desconfianza absoluta hacia las instituciones mexicanas, una búsqueda de presión externa que obligue a las autoridades locales a hacer su trabajo. Brenda representa la evolución de la madre buscadora en la era digital y global. No se limita a acabar en la tierra, utiliza las redes sociales para enviar mensajes cargados de una espiritualidad que desafía el cinismo del poder. Te pienso envuelto en la luz de Dios, cuidado cuando mis brazos no puedan alcanzarte. Escriben un mensaje que es a la vez una oración y una denuncia. Su resistencia es profundamente humana y literaria. Se niega a permitir que Carlos sea solamente una cifra, una foto borrosa en un video de vigilancia o un cuerpo sin nombre en el verde. Diario está su papá y familiares prácticamente de guardia en la fiscalía esperando avances, esperando resultados. Tratando de aportar más información, cualquier cosa que fuera necesaria, pero no tenemos ningún reporte. Sin embargo, el precio de la búsqueda es alto. Brenda ha denunciado extorsiones, amenazas y el bloqueo constante de la fiscalía, que utiliza el pretexto de la carga de trabajo o las festividades locales para no avanzar en las diligencias. El Carnaval de Mazatlán 2026, programado para celebrarse mientras las familias siguen buscando restos en Concordia, es para ella el punto máximo de la crueldad estatal. Sin verdad no hay fiesta, es su consigna. Una frase que debería resonar en los oídos de cada turista que pise el puerto en los próximos días. El Carnaval de Mazatlán es la culminación de la identidad porteña, pero en 2026 se perfila como una danza macabra sobre una tierra que supura cadáveres. La insistencia del gobernador Rubén Rocha Moya en que no hay evidencia de una crisis y que el puerto sigue recibiendo turismo sin contratiempos es un ejercicio de negacionismo que raya en lo patológico. Mientras se despliegan miles de elementos de seguridad para proteger los desfiles y las zonas de música nocturna, las familias de los desaparecidos son retiradas de las zonas de búsqueda en el verde bajo el pretexto de que no hay personal suficiente para escoltarlas. La música de banda que retumba por todo el malecón busca ahogar el clamor de las madres que, a pocos kilómetros de distancia, entierran sus manos en la tierra batida buscando un rastro de vida o de muerte.
Mazatlán se ha convertido en un escenario de teatro de lo absurdo, donde las máscaras del carnaval no son solo una tradición, sino una necesidad política para ocultar el rastro de la violencia. El simbolismo es brutal, una sociedad que prefiere la embriaguez de la fiesta antes que enfrentar la náusea de sus propias fosas. El caso de los 10 mineros en Concordia, donde la FGR tuvo que intervenir debido a la magnitud del secuestro masivo, es el recordatorio de que la violencia no respeta industrias ni fronteras. Los mineros de Vizsla Silver, ingenieros y trabajadores que solo buscaban el sustento, terminaron siendo víctimas de una confusión que los llevó a la muerte. Esta fragilidad de la vida humana en Sinaloa es lo que el gobierno intenta ocultar tras los fuegos artificiales del carnaval. Para Carlos Emilio, el carnaval es el silencio final, el velo definitivo que el Estado corre sobre su historia para que los hoteles sigan llenos y las cervezas sigan fluyendo. Mario Mendoza, el escritor colombiano que tanto admiro, afirmaba que siempre hemos tenido un Estado mitómano, que miente hasta el punto de creerse sus propias mentiras. Y creo que esta frase también aplica en México. En el caso de Carlos Emilio, la mitomanía estatal se manifiesta en cada boletín de prensa que asegura avances significativos mientras la madre sigue sin saber dónde está su hijo. La mentira no es solo la alteración de los hechos, es la creación de una realidad paralela donde la desaparición de un joven en el baño de un bar es un incidente que no debe empañar la imagen del puerto. Esta insanía mental, este ego exacerbado de un sistema que dice «usted no sabe quién soy yo», mientras pisotea el dolor de las familias, es lo que genera la mayor violencia en el tejido social. La ausencia de fraternidad real, la distancia que los funcionarios guardan respecto al dolor ciudadano y el clasismo que permea las instituciones de justicia son los ingredientes de una sociedad que se despedaza a sí misma. Carlos Emilio Galván Valenzuela es la víctima de este caldo de cultivo, un joven que se convirtió en el material de trabajo para una justicia que solo sabe producir expedientes vacíos y excusas burocráticas. La ciudad en su ceguera voluntaria sigue adelante, pero para quienes han perdido un ser querido en este laberinto de asfalto y neón, no hay vuelta atrás. La desaparición de Carlos Emilio ha marcado un punto de no retorno en la confianza social. Ya no se trata de cuidarse de los delincuentes, se trata de entender que el peligro habita en los lugares que el Estado promociona como seguros, en los baños de los bares icónicos y en las camionetas que circulan impunes por las zonas residenciales. Les pido, sigan haciendo oración por mi hijo y por todos los desaparecidos. Sé que Carlos Emilio no solo es mi hijo, es la causa de un país desesperado. Al final de este descenso a los infiernos, lo que queda es una foto, la de un joven de 21 años con una sonrisa que ya no pertenece a este mundo. Carlos Emilio Galván es hoy el santo patrono de los que se pierden en el vacío de las instituciones. Su caso ha revelado las vísceras de un sistema que prefiere proteger la propiedad de un secretario antes que la integridad de un ciudadano. Las fosas del Verde son el recordatorio físico de que la tierra tiene memoria y de que por más que el gobierno intente sepultar la verdad bajo toneladas de propaganda turística, los muertos siempre encuentran la forma de volver a la superficie. Mazatlán seguirá siendo el puerto del carnaval, pero para Brenda Valenzuela y para miles de familias será siempre la ciudad de los rostros borrados. La lucha de esta madre es un acto de canibalismo sagrado. Ella se alimenta de su propio dolor para seguir de pie, aguantando, obligándonos a mirar lo que preferimos ignorar. La desaparición de Carlos no es un misterio, es una certeza de lo que somos como sociedad,
un conjunto de individuos que caminan sobre el abismo esperando que la música de la banda sea lo suficientemente fuerte para no oír el llanto de los que buscan en la tierra. En este laberinto del Pacífico la única salida es la verdad, pero la verdad es un artículo de lujo que no se vende en la zona dorada. Mientras tanto, Carlos Emilio sigue esperando que el video de su vida sea restaurado, que alguien identifique a los hombres que lo guiaron hacia la camioneta y que la tierra de Sinaloa deje de ser una fosa común para convertirse en el hogar que siempre debió ser. Hasta entonces, su nombre seguirá resonando en las marchas, en los mensajes de Facebook y en el silencio de un bar que, a pesar de los cateos y las renuncias, sigue oliendo a salitre, a alcohol y a una ausencia insoportable. La crónica de Carlos Emilio Galván Valenzuela no tiene un final hasta ahora, porque en el México de las desapariciones el final es un privilegio que se les niega a las familias buscadoras. Lo que queda es la resistencia, la oración y la promesa de una madre que, mientras pueda pronunciar el nombre de su hijo, seguirá llamándolo de vuelta, desafiando a la ciudad, al carnaval y a la muerte misma. Porque al final, la única forma de no volverse loco en este mundo de sombras es aferrarse al amor que no conoce distancia, ese que es capaz de iluminar hasta el rincón más oscuro de un baño en la terraza Valentino.